Buenos días, doctora Domínguez Gil, Beatriz. Muchísimas gracias por recibirnos en tu despacho, por dedicarnos tu tiempo. Pero yo creo que hemos elegido para celebrar esta charla casi yo creo que el mejor día, ¿no? Porque justo ayer presentaste la memoria de la Organización Nacional de Trasplantes, la organización que tú diriges desde el 2017, y por tanto tenemos las cifras como muy actualizadas, ¿no? Totalmente actualizadas. Pero si te parece, antes de hablar de los datos y de la experiencia de éxito de los trasplantes en España, yo creo, a ver qué te parece, que deberíamos hablar por los valores que asientan esta experiencia, ¿no? Los valores de la solidaridad, de la gratuidad, de la voluntariedad y, por supuesto, de la equidad en el acceso a esta prestación. ¿Te parece? Me parece extraordinario. Lo primero, daros las gracias por dedicarnos este espacio y, como bien decías, es un día extraordinario para hablar de trasplantes porque el día de ayer fue muy satisfactorio en cuanto a la presentación de los resultados del año 2023 y efectivamente, ¿qué representan los trasplantes en valores? Representan muchas de los principios a los que tú te has referido. El trasplante comienza en general con una pérdida, con una muerte súbita, inesperada de un ser querido, con una familia en duelo, una familia rota, una familia que ha perdido a un padre, a un hijo, a un hermano, a un niño en muchas ocasiones y, y de toda esa reacción que acompaña el peor momento de nuestras vidas, el peor momento que uno puede imaginar. En ese momento nosotros somos testigos de que en nuestro país, nada más y nada menos que 8 veces al día, una familia dice sí a la donación de órganos de esa persona que se va, y se pone de manifiesto todo aquello a lo que tú te referías, ese compromiso social que caracteriza a la ciudadanía española, esa solidaridad, esas ganas de ayudar a otro en un momento de tanto dolor. Y luego se pone en marcha toda una cadena de actividades profesionales en la que participan sanitarios y también no sanitarios con el objetivo de atender a aquel que más lo necesita. Y efectivamente todos esos procedimientos que se ponen en marcha y que representan un verdadero engranaje de profesionales, de diferentes hospitales, diferentes comunidades autónomas, eh, eh, diferentes entidades y organismos perfectamente sincronizados, lo que ponen de manifiesto es, por una parte, una cohesión del sistema sanitario, que en estos momentos es importante destacar. Todas las comunidades autónomas trabajan de forma cohesionada y coordinada. Y hablamos de una terapia costosa, una terapia sofisticada como el trasplante, pero que en nuestro Sistema Nacional de Salud público y de carácter universal, cualquier paciente que lo necesite, independientemente de su situación social y económica, va a poder acceder a ella y de forma equitativa. Por lo tanto, todo lo que tú has mencionado creo que sí representa perfectamente los valores que caracterizan a nuestro modelo, al que yo añadiría también. Hicimos un estudio de cómo nos veía la red de donación y trasplante a nosotros como organismo central, y uno de ellos también era el de la transparencia. Se nos destacaba por la transparencia. Creemos que eso es importante porque nos ayuda a generar confianza entre la población y, por supuesto, también entre los profesionales sanitarios. Transparencia y me vas a permitir, Beatriz, que eficacia, porque me ha llamado mucho la atención que ayer, que fue 17 de enero, ya tengáis la posibilidad, la capacidad de presentar la memoria del año inmediatamente anterior. Esto no es habitual, ¿eh? O sea, realmente presentar una memoria a los 15 días de haber concluido un ejercicio, bueno, pues dice mucho de la propia organización. Pero si te parece, antes de insistir en los números, que son realmente muy llamativos, el segundo elemento que a mí me gustaría que pudiéramos comentar
es que seguramente en este recorrido, desde la ley de trasplantes del 79 hasta aquí, era una normativa que introducía la posibilidad de que todos fuéramos donantes si no expresábamos expresamente nuestra disconformidad, ¿no? Seguramente la normativa española ha propiciado que estemos hablando de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? La ley de trasplantes del 79, que sigue en vigor, em, es una ley que sigue despertando enorme curiosidad entre todos los países de nuestro entorno. En los últimos años ha habido varios países europeos que han pasado de un modelo de consentimiento explícito, lo que se llama opt-in en terminología anglosajona, a un modelo de consentimiento presunto, opt-out en terminología anglosajona, como es el caso de España. Hace aproximadamente un año me llamaron de Reino Unido para decirme si yo les podía contar cómo había sido la historia de la entrada en vigor de la ley de trasplantes en el año 79. Pues la historia empieza con un paciente renal que era licenciado en Derecho, que entonces estaba en diálisis, que hizo un estudio de las legislaciones en materia de trasplante de otros países europeos e hizo una propuesta de lo que podría ser la ley de trasplantes en España. Esta propuesta, ese borrador, lo gestionó la Asociación de Enfermos Renales, ALCER, y fue presentada como proposición de ley en el Congreso de los Diputados por parte de un diputado del Partido Socialista que entonces estaba en la oposición. Y lo curioso es que, al parecer, según me han contado, fue adoptado por mayoría parlamentaria. O sea, todo el mundo estaba de acuerdo con ese borrador de ley de trasplantes. Y ha sido una ley que yo diría que ha sido ejemplar, porque no se ha tocado desde que se publica en el año 79 y nos ha permitido, a través de los reales decretos que sucesivamente han desarrollado esa ley de trasplantes, adaptarnos perfectamente a todos los avances científico-técnicos. Y en uno de los elementos de la ley de trasplantes, como bien decías, es que establece un modelo de consentimiento presunto. La ley establece que en España toda persona que fallece es considerada donante tras su fallecimiento, salvo que en vida haya expresado lo contrario. Y es muy habitual que se piense que en España el éxito de nuestra actividad se fundamente en ese modelo de consentimiento presunto. Hay cosas muy buenas del modelo de consentimiento presunto. Básicamente, la ley manda un mensaje muy claro a la población. En un país donde todo el mundo puede acceder al trasplante, lo lógico es que todos contribuyamos con la donación. Pero nosotros nunca hemos implementado de forma estricta el modelo de consentimiento presunto. De hecho, el propio Real Decreto que está en vigor, el Real Decreto 1723 del 2012, especifica el procedimiento a seguir. Nuestros profesionales, los coordinadores de trasplante, tienen en primer lugar el deber de consultar el registro de voluntades anticipadas y cualquier documento en el que la persona haya podido expresar en vida su deseo de ser o de no ser donante. Y en ausencia de cualquier tipo de documentación o incluso con esa documentación, siempre va a hacer una aproximación a la familia. Es cierto que la conversación con la familia va orientada a saber si esa persona bien dejó constancia por escrito o bien verbalizó en vida su deseo de ser o de no ser donante. Y por lo tanto la conversación va dirigida a tratar evidentemente de respetar los deseos de la persona que se va. De facto, la familia, si conoce esos deseos, siempre los respeta, pero evidentemente al final la familia es la que tiene la última palabra. Si no se conocen esos deseos, intenta abordar con ellos, en base a los principios y valores de la persona, qué considera esa familia que habría querido su ser querido. Pero siempre la familia va a tener la última palabra. Por lo tanto, en la práctica no implementamos estrictamente el modelo de consentimiento presunto. Por otro lado, es importante decir que no sería hasta 10 años después de la promulgación de la ley, en el año 89, cuando se crea la ONT y se sienta junto con las comunidades autónomas lo que se conoce como el modelo español de trasplantes, cuando la actividad de donación y de trasplante empieza a crecer. Y por otro lado, no hay ningún modelo en el mundo, ningún ejemplo de país que haya modificado su legislación y haya visto en consonancia con ese cambio o ese viraje al modelo de consentimiento presunto un incremento sustancial en las cifras.
Si acaso se han visto incrementos puntuales que se atribuyen mucho más al debate que ha generado la modificación de la ley, que ha generado quizá mayor sensibilidad o ha puesto más en los medios el tema de la donación y el trasplante, que a la modificación en sí de la ley. Pero bueno, hay estudios en todos los sentidos, los que intentan demostrar que sí, los que han demostrado que no. En nuestra experiencia, nosotros decimos a otros países, si hay gran consenso social y gran apoyo en modificar la ley a consentimiento presunto, adelante. Si no, hay muchas otras cosas que hay que hacer y que van a ser muchísimo más efectivas que un cambio de legislación. Y ahí está la clave de nuestro modelo, que en realidad es un modelo organizativo y un modelo de gestión. Vale, pues si te parece nos vamos a detener ahora en este modelo organizativo y de gestión. Como has comentado, Beatriz, estábamos hablando de la ley de trasplante del 79, el primer Real Decreto que la desarrolla en el 1980 Sí. y después fue en el 89, como también has dicho, cuando se crea esta casa, la Organización Nacional de Trasplantes, e introduce un modelo de coordinación, de cooperación, que ha sido reconocido, entre otros, por ejemplo, con el premio Príncipe de Asturias en el 2010. Tú además has desarrollado buena parte de tu carrera profesional aquí en la Organización Nacional de Trasplantes. ¿Qué destacarías de esta organización? ¿Cuál ha sido, a tu criterio, a tu juicio, su gran contribución al éxito de los trasplantes en España? Yo creo que la principal forma de articular este modelo de gestión, o lo que más caracterizaría, sería el poner de acuerdo a los profesionales, el poner de acuerdo a las administraciones, el poner a todo el mundo de acuerdo. Yo creo que eso ha sido la clave del éxito, el escuchar. Cuando se crea la Organización Nacional de Trasplantes, se creó pues, con todas las reticencias del mundo de que realmente pudiera aportar la ONT algo. De hecho, en el Real Decreto del año 80, la primera descripción que se hace de la ONT, es curioso leerlo, se creó con el objetivo de distribuir riñones en función del sistema HLA, y se diría que sería una oficina que tendría ordenadores. Es una descripción muy curiosa de lo que se pensaba que tenía que hacer la ONT. Entonces, la ONT se consideró en principio, o se concibió como una organización que se iba a encargar de la asignación renal, inicialmente a nivel nacional. O sea, tenía una función muy concreta. Claro, rápidamente quien tomó las riendas de la organización en el año 89, Rafael Matesanz, se dio cuenta de que realmente, si queríamos que funcionara la donación y el trasplante en España, si teníamos que tener órganos para asignar, donde había que poner el foco en primer lugar era en la donación. Y eso fue, yo diría, que el primer cambio de paradigma. Hay que empezar con la donación, el trasplante viene después. Pero primero hay que poner el foco en la donación, y sobre todo en la donación de personas fallecidas, viendo la donación de órganos en vida como algo que debe complementar la donación de personas fallecidas. Otro aspecto importante es que, al crearse la ONT, de alguna forma, el entonces ministro de Sanidad, Julián García Vargas, comprende que el Estado es responsable de atender a las necesidades de trasplante de los ciudadanos. Es decir, al crear la ONT se genera un compromiso del sistema del Estado con la atención a los ciudadanos a través de la donación y el trasplante. Se hace responsable el Estado de esa actividad. Y por otra parte, cuando se crea la ONT, evidentemente se hace en un escenario muy concreto. Teníamos una ley de trasplantes extraordinaria, teníamos unos equipos de trasplante y continuamos teniendo unos equipos de trasplante extraordinarios, teníamos la capacidad técnica de hacer todo tipo de trasplantes, teníamos algo imprescindible, que yo creo que es una condición sine qua non de nuestro éxito, que es el Sistema Nacional de Salud público y de carácter universal, pero lo que nos faltaba era un modelo de coordinación y un modelo que aglutinara, como decía antes, a las administraciones, a los equipos de trasplante y a los equipos que se iban a encargar de esa actividad de donación, que es la coordinación de trasplantes. Y se crea un modelo de coordinación de trasplantes que van incorporando todas las comunidades autónomas, y que no es que se concibiera aquí
espontáneamente. El modelo que se siguió fue ver qué funcionaba y replicarlo en el resto del territorio nacional. En aquel momento se veía que estaba trabajando muy bien el País Vasco, Cataluña, había algunos modelos en otras comunidades autónomas que se veía que funcionaban bien, y lo que se hizo fue poner de acuerdo a las comunidades autónomas para que todas replicaran el mismo modelo. Se crea la figura de la coordinación de trasplantes dentro de los hospitales como una unidad específica que va a desarrollar, va a ser responsable y va a ser continuamente evaluada por cómo desarrolla el proceso de donación de personas fallecidas. Ese modelo organizativo es la clave de nuestro éxito. Yo creo que son dos palabras las que definen el modelo: esa capacidad de organizar y posteriormente la capacidad de innovar, porque hemos trabajado en un escenario que nos va poniendo las cosas complicadas para la donación de órganos de personas fallecidas, afortunadamente, porque esto se debe a que cada vez se atiende mejor al paciente y, por lo tanto, la mortalidad por causas prevenibles va disminuyendo. Claro, seguramente en esta historia un hito también importante fue la introducción no solamente de la muerte, que estaba inicialmente de la muerte cerebral, de la muerte encefálica, sino la introducción de la parada cardiorrespiratoria. Así es. Cuando nosotros vemos la evolución de la actividad de donación de órganos en nuestro país, tenemos un crecimiento inicial muy importante del año 89 hasta una década después, en la que se sientan las bases del modelo español, que estaba centrado efectivamente en la donación en muerte encefálica. La mayor parte de los países del mundo y la mayor parte de los donantes están basados en personas que fallecen en muerte encefálica, significa en una UCI, conectados a ventilación mecánica, con un daño cerebral catastrófico y en una situación de muerte encefálica que desde el punto de vista legal, clínico y ético corresponde y equivale a la muerte de la persona. Pero los órganos están perfectamente perfundidos y son muy válidos para trasplante. La descripción de la muerte encefálica supone un cambio a nivel global en el ámbito del trasplante, porque efectivamente es cuando se pueden empezar a hacer trasplantes de órganos de personas fallecidas. Pero la mayor parte de las personas no fallecen en muerte encefálica, de hecho es muy raro fallecer en muerte encefálica. Solo un 1 o 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen en muerte encefálica. Lo habitual es que fallezcamos tras una parada cardiorrespiratoria. De hecho, esa fase de expansión, de innovación que vemos en los últimos años se debe en gran medida a que introducimos este tipo de donación en nuestro país. ¿Qué pasa en la donación en asistolia o la donación tras parada cardiorrespiratoria? Cuando se produce la parada cardiorrespiratoria, los órganos quedan sin perfusión, no están perfundidos con sangre oxigenada y en cuestión de minutos empiezan a deteriorarse hasta el punto de que pueden dejar rápidamente de ser viables para trasplantes. Si los trasplantáramos, tendríamos una no función primaria del injerto. Ese injerto no funcionaría. Por lo tanto, hablamos de un procedimiento que tiene sus retos a la hora de desarrollarla. De hecho, solo 23 países del mundo han puesto en marcha este tipo de programa y es un proceso mucho más complejo porque luchamos contra el tiempo. En España no solamente hemos sido capaces de desarrollar un programa que es el más desarrollado del mundo en términos de número de donantes en asistolia por millón de habitantes, sino que además hemos conseguido algo que no ha logrado ningún país, que es trasplantar con éxito todo tipo de órganos procedentes de estos donantes, incluyendo aquellos que son particularmente sensibles a esa isquemia caliente que es inherente a este tipo de donación, como puede ser el corazón, como puede ser el hígado, incluso como puede ser el intestino. Nosotros somos el único país del mundo que ha logrado realizar trasplantes intestinales de este tipo de donantes y que siempre personalizamos en una niña que se llama Enma, que el año pasado ocupó las portadas de prácticamente todos los medios. Una niña que recibió un trasplante multivisceral, que estaba en una situación absolutamente crítica y que se sometió a este primer procedimiento y que representa la esperanza para niños de cualquier lugar del mundo que vayan a necesitar este trasplante tan sofisticado y tan complejo.
Este tipo de donación ahora representa el 45% de los donantes en nuestro país y por lo tanto podemos considerarlo que ha sido el gran motor del crecimiento, particularmente en los últimos años. Como has mencionado ya la primera cifra, el 45% de los trasplantes realizados en el 2023 lo fue en asistolia. Vamos a repasar ahora, si te parece, estas últimas cifras, ¿no? Hemos alcanzado en el año 2023 casi 49 donantes por 1 millón de habitantes. Somos el país con más donantes en el mundo. Nos sigue Estados Unidos, que está en torno a 44, pero lo que realmente me llamó la atención de la memoria que presentasteis ayer fue las cifras de la Unión Europea. No llega al 21. Así es. Em, la verdad es que las tasas son impresionantes. Cuando nosotros hablamos de esos casi 49 donantes por millón de población, es importante, para entender su magnitud, es importante compararse con lo que logran otros países. Y efectivamente en el entorno europeo, donde desde un punto de vista cultural, sociosanitario, somos países en principio comparables. Con nuestras diferencias llama mucho la atención. Probablemente la diferencia que más llama la atención es la de Alemania con España. Alemania tiene, pues no llega a 11 donantes por millón de habitantes el año pasado frente a los casi 49 de España. Entonces es algo muy llamativo. Quizá con otros países más del este de Europa o no tan próximos llamaría menos la atención. También doblamos a Francia, a Italia. Sí, efectivamente. Bien, hemos sido, yo creo que mucho más efectivos a la hora de organizarnos. Esta figura de la coordinación intrahospitalaria de trasplante la han replicado otros países, pero no con las mismas características. Por ejemplo, una de las grandes fortalezas de los equipos de coordinación de trasplante en España es que están siempre liderados por médicos intensivistas o bien anestesistas, urgenciólogos, pero profesionales que están dedicados a la atención del paciente crítico, fundamentalmente intensivistas en nuestro caso. Más del 80% de las unidades del país tienen como líder de estas unidades de coordinación de trasplante que cuentan con médicos y con enfermeras, tienen a un intensivista en cabeza. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayor parte de las personas que fallecen en condiciones de ser donantes, antes decíamos que había que fallecer en muerte encefálica o tras una parada cardiorrespiratoria, pero habitualmente en una UCI y conectada a ventilación mecánica. Nuestros profesionales están ejerciendo su actividad precisamente en aquellas unidades donde van a surgir las oportunidades de donación y por lo tanto perfectamente formados y entrenados no para una detección pasiva, sino para una detección proactiva de personas que han fallecido en condiciones que son compatibles con la donación. Y no solamente eso, sino que yo diría que además son precisamente los que nos han ayudado en todas las líneas de innovación, que ha sido el salir de la UCI. Hay muy pocos países en los que se haya salido de la UCI y se haya comprendido que la donación se puede hacer posible detectando precozmente fuera de la UCI circunstancias de fallecimiento o de fallecimiento inminente que es compatible con la donación de órganos. Y desde luego ninguno de los países de nuestro entorno, entre ellos Alemania, ha puesto en marcha un programa tan potente en donación en asistolia como España. Nosotros este año en Presidencia Española de la Unión Europea, bueno ya en el año 2023, hicimos una reunión de alto nivel en Santander que terminó con la Declaración de Santander en la que precisamente llamábamos a los países a desarrollar la donación en asistolia, porque una de las peculiaridades que tiene la donación en asistolia es que permite ofrecer la opción de donar no solamente a personas que fallecen por un daño cerebral catastrófico pero que no llegan a hacer muerte encefálica, sino a personas que fallecen por muchas otras patologías, patologías respiratorias en fase avanzada, patologías cardíacas, enfermedades cardíacas, enfermedades neurodegenerativas, muchas otras patologías. Y para nosotros esto es importante no solo porque concebimos la donación
Bueno, evidentemente la donación es imprescindible para los pacientes que necesitan un trasplante, ese es el leitmotiv de la donación, pero porque nosotros también concebimos que la donación de alguna forma es una opción que debemos darle al paciente que fallece. Es decir, cada uno de nosotros debe tener la oportunidad de convertirse en donante al final de su vida, si ese es su deseo. Y para nosotros no solamente es una obligación, por lo tanto, responder a las necesidades de los pacientes en lista de espera, sino a la necesidad del paciente que fallece, y ofrecer esa opción al que se va y a los que se quedan, a sus familias, a la mayor parte de las familias a las que hemos tenido ocasión de entrevistar después de haber dicho sí a la donación les ha ayudado en el proceso de duelo. Evidentemente no les devuelve a la persona que se va, pero les ayuda en su proceso de duelo. Esto es muy importante para los padres que pierden a niños, el saber que han podido ayudar a padres que estuvieron en su misma situación. Yo creo que este punto que has comentado, a mí me gustaría pararme un poquito, ¿no? El que en el proceso del cuidado al final de la vida se introduzca esta posibilidad de, bueno, mostrar una cierta generosidad, que podemos quitarlo de cierta, mostrar generosidad, eso, que se normalice este proceso en el final de la vida, me parece extraordinariamente relevante, me parece muy importante, ¿no? Y otro elemento que me gustaría que nos detuviéramos un poquito es en que se garantiza siempre el anonimato, tanto del donante como del receptor. Bueno, yo creo que no lo has podido resumir mejor. El normalizar la donación como parte de los cuidados al final de la vida, para nosotros, para la ONT, para todo el sistema, es el cambio de paradigma. Es decir, el dejar de ver la donación como algo que va a molestar a la familia, esas palabras que se oían hace décadas y que seguimos oyendo en otros países de cómo voy a decirle yo ahora a la familia esto con lo que tiene. Es que es un cambio de paradigma, es darles una oportunidad. Y cuando el profesional lo entiende así, porque lo es, cambia totalmente el concepto de la donación y el trasplante. Ese cambio de chip, el que ellos vean que al final de una vida, que todos los propios profesionales viven evidentemente como un fracaso cuando un paciente muere, el que lo vean también como una oportunidad de puedo hacer algo más, es un cambio de paradigma que creo que ahí está la clave para que otros países puedan alcanzar lo que estamos alcanzando en España o lo que hemos alcanzado en España. El anonimato efectivamente es otro principio importante. Bueno, esto en realidad no es algo exclusivo de España. La mayor parte de los países europeos, la mayor parte de los países del mundo, con alguna excepción, nos adherimos al anonimato. El objetivo no es otro que el de garantizar en cierta medida o el añadir una salvaguarda al principio de altruismo, el que realmente la donación sea altruista y sea libre. Y además garantizar de alguna forma que el acceso al trasplante sea equitativo. Pero no es algo específico de España. Es cierto que en algunos países esto ha sido objeto de películas y de muchos reportajes. En Estados Unidos, con el consentimiento de ambas partes, sí que se permite que se conozcan las familias de los donantes y los receptores, sí que se permite. Nosotros no lo permitimos y no tenemos ninguna intención de permitirlo. Muchas veces los pacientes, sobre todo al principio, sí que nos dicen, a mí me encantaría conocer a la familia del donante. Pero al mismo tiempo, y sobre todo a medida que se distancia el momento del trasplante, terminan entendiendo que su gracias a su donante es un gracias genérico a todas las personas que han sido donantes o que han considerado la posibilidad de serlo y no han podido serlo, porque hay personas que quieren ser donantes y que luego a lo mejor el paciente tiene una contraindicación absoluta y no puede serlo. Bueno, pues es un gracias a todas esas personas, les resulta al final más que suficiente. Bueno, esto sería preferible que lo dijera un paciente, no yo, pero sí que cuento lo que nos transmiten. Beatriz, yo creo que es el momento de remarcar las cifras del año 2023, ¿no? Bueno, confío en no equivocarme,
pero 8 donaciones al día, 16 trasplantes al día, más de 5.800 trasplantes a lo largo de todo el año, unos 500 en donantes vivos. De todas estas cifras, que ya por sí mismas dicen mucho, ¿qué te gustaría remarcar de ellas? La verdad es que me encanta. Creo que lo más importante es el incremento que se ha producido en el número de trasplantes, que ha sido incluso mayor que en el número de donaciones, que esto tiene que ver con varios factores. Primero, que hemos conseguido em, trasplantar con éxito un mayor número de órganos por donante. Y luego, muy importante, el incremento de la actividad de trasplante renal de donante vivo, que ha crecido un 24%. Em, es que no me quiero olvidar de la donación en vida. Hemos hablado mucho del donante fallecido, pero la donación en vida bueno, tiene un valor muy importante, sobre todo en el ámbito del trasplante renal y sobre todo para personas jóvenes. El riñón de donante vivo tiene una expectativa de supervivencia muy superior al del donante fallecido por diferentes motivos. Y no debemos olvidar que se trata de un acto de una persona sana y habitualmente especialmente sana, porque si no, no se sometería a una cirugía de estas características, a la que se le realiza una nefrectomía con el objetivo específico de ayudar a un ser querido. Y no solamente, normalmente esas donaciones renales de vivo se producen en el ámbito familiar, entre parejas, de padres y madres a hijos, entre hermanos, pero tampoco me gustaría obviar la figura de lo que llamamos el donante altruista, em, que no es un término correcto porque todas las donaciones son altruistas, pero en este caso hablamos del altruismo en su máxima expresión. Se trata de personas que deciden donar en vida un riñón a un desconocido, a alguien que no van a conocer, ni que conocen ni que van a conocer jamás, y que se someten a una intervención mayor, a una nefrectomía, la extracción de un riñón, con el objetivo exclusivo de ayudar a un extraño. Desde que pusimos en marcha este programa, ya han sido 21 las personas que han donado un riñón en estas circunstancias. Además, lo que les ofrecemos a estas personas es que puedan donar bien directamente a una persona en lista de espera. Ese riñón se asignaría en base a los criterios habituales de asignación de un riñón de persona fallecida, o le damos la oportunidad de donar al programa de trasplante renal cruzado, que es un programa que gestionamos aquí en la ONT. En este programa se incluyen parejas de donante vivo receptor, o sea, un receptora tiene a un potencial donante, pero no son compatibles. Todas estas parejas de donante y receptor incompatibles las incluimos en un programa que está vinculado a un algoritmo matemático que hacemos trabajar 3 veces al año, y busca nuevas combinaciones de parejas entre todos los que están incluidos en el programa, y nos conforma nuevas parejas de donante-receptor que no tienen nada que ver ni emocional ni familiarmente ni genéticamente, pero que son compatibles entre sí. Cuando un donante samaritano nos dice que sí quiere donar al programa de cruzado, genera cadenas de trasplantes. Entonces dona al receptor de la pareja A, el donante A al receptor B, el donante B al receptor C, y así sucesivamente hasta acabar en la lista de espera. Con lo cual, de ese gesto de máximo altruismo permite no solamente beneficiar a un paciente, sino a toda una cadena de personas que se benefician de ese acto, yo diría, heroico. Me gustaría recordarles en este momento, el año pasado fue un donante altruista el que nos permitió una cadena de 4 trasplantes, pero ¿por qué no recordar a estas personas que merecen todo nuestro reconocimiento por su acto? Y desgraciadamente, en el otro extremo, tenemos el tráfico de órganos y el llamado turismo de trasplantes. Y me consta que has trabajado en diferentes foros y en diferentes organizaciones para
bueno, erradicar estas prácticas. ¿Qué nos puedes contar acerca de ellas? El tráfico de órganos, desgraciadamente, existe. Es una realidad brutal, es una forma de esclavitud del siglo XXI, que ha acompañado a los grandes avances que se han producido en el ámbito del trasplante. Cuando se descubre la ciclosporina en la década de los 80 y se empiezan a hacer trasplantes entre personas que no tenían compatibilidad, que no eran familiares, sobre todo no eran gemelos HLA idénticos, ya podíamos hacer trasplantes entre personas con incompatibilidad porque teníamos inmunosupresores potentes. En paralelo empiezan a emerger este tipo de prácticas. El tráfico de órganos ocurre habitualmente en países. Ningún país está exento de intentos de tráfico de órganos. Ninguno, ni nosotros. Ninguno estamos exentos de intentos. Donde realmente se llega a producir es normalmente en países que bien carecen de legislación que prohíba la compraventa de órganos, o la tienen, que suele ser el caso, pero está muy pobremente implementada. Suelen ser países en vías de desarrollo, países con pocos mecanismos de control, muchas veces con corrupción en el sistema, y normalmente adquiere la forma de pacientes que vienen bien de países del primer mundo, países ricos, o bien países con minorías ricas, y pacientes también desesperados, porque o no pueden acceder al trasplante en su país de residencia, o bien saben que van a afrontar largos tiempos de espera hasta que puedan trasplantarse. Muchas veces no tienen ni siquiera indicación de trasplante. O sea, no tienen indicación de trasplante, y trasplantarles es una temeridad porque tiene un alto riesgo quirúrgico o porque realmente va a recibir un tumor o van a tener una infección grave que les ponen en serio riesgo. Estos pacientes, en su desesperación de buscar una solución a su problema de salud, pues acuden a países en los que brokers, intermediarios y profesionales sin escrúpulos y vulnerando los principios básicos de la medicina, se ofrecen a realizar este tipo de intervenciones que tienen muchas implicaciones. Esos donantes víctimas no son cuidados como deberían ser cuidados y como es cuidado un donante vivo, como al que nos referíamos antes, en un sistema como el nuestro, desde un punto de vista médico y desde un punto de vista psicosocial. Y por supuesto estos receptores tampoco son tratados de acuerdo a los estándares esperables en este tipo de procedimientos. Posteriormente no se hace una transferencia adecuada del cuidado de estos receptores, con lo cual muchas veces vuelven trasplantados sin un informe, sin ningún tipo de información relativa ni a la inmunosupresión ni al tipo de donante, sin información de ningún tipo, porque muchas veces traen enfermedades infecciosas, importan enfermedades infecciosas generadas por organismos multiresistentes. Ya sabemos el problema que tenemos a resistencia a antimicrobianos en el momento actual, es uno de los grandes problemas de salud que tenemos. En este sentido, me gustaría recordar a un asesor que tenemos en España de la OMS en materia de resistencia antimicrobiana, de la Universidad Complutense de Madrid, González Zorn. Lo voy a recordar porque siempre me dice que recuerde la importancia de la lucha frente a la resistencia a antimicrobianos. Bien, ¿qué puede hacer España en este contexto? Nosotros, como líderes en esta materia, hemos abordado el problema con una doble estrategia. Por una parte, la fundamental, que es tratar la causa raíz, es decir, ayudar a otros países a desarrollar programas de trasplante de eficacia similar a la nuestra. Y en este sentido tenemos un programa muy potente de cooperación internacional para ayudar a otros países, bien a través de acuerdos bilaterales, bien a través de organismos multilaterales. Este año vamos a intentar también presentar una nueva resolución de la Organización Mundial de la Salud en el ámbito del trasplante que hace referencia al tráfico de órganos. Y lo que intentamos promover es que las legislaciones de los países, en primer lugar, se adhieran a un convenio internacional de lucha contra el tráfico de órganos para que todas nuestras legislaciones sean armonizadas y lo que se entiende en un país como tráfico de órganos también se entienda en otro país como tráfico de órganos, de tal forma que seamos mucho más efectivos a la hora de luchar contra un delito que tiene un carácter transnacional, porque es que si no, no somos efectivos a la hora de combatirlo ni de perseguirlo.
aparte de reformas de tipo legislativo en materia penal, hemos promovido con la Asamblea Médica Mundial la Declaración de Córdoba. Lo que hacemos también es llamar a los colegios de profesionales, esto lo hicimos con la Organización Médica Colegial de España, a que se modifiquen los códigos de deontología médica de tal manera que sea una excepción al deber de secreto profesional cualquier sospecha o evidencia de un delito de trata de personas o de tráfico de órganos, de tal manera que el profesional tenga el deber de comunicar a las autoridades nacionales, bueno, las autoridades sanitarias, pero también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cualquier sospecha o evidencia de este tipo de delitos. Porque realmente somos los países del primer mundo los que tenemos que tratar de incluir medidas para combatir este tipo de prácticas, resolviendo nuestras necesidades, ayudando a los países de bajos y medianos ingresos a desarrollar programas éticamente sólidos y al mismo tiempo a tomar medidas sancionadoras punitivas en el momento en el que, aunque sea en el otro lado del mundo, identifiquemos que hay un hotspot de tráfico de órganos, porque en el otro lado del mundo, aunque no le pongamos cara, hay una persona vulnerable que ha sido objeto de explotación de su vulnerabilidad. Y esto, aunque esté en el otro lado del mundo, también es responsabilidad de los profesionales sanitarios. Por supuesto. Hemos comentado antes bueno, la importancia de la innovación, cómo se pasó en España de la muerte encefálica a la donación en asistolia. Pero ahora mismo, ¿en qué innovación se está trabajando? ¿Por dónde van los tiros en materia de trasplante? A corto plazo, no tenemos que olvidar que seguimos teniendo una lista de espera y que la lista de espera nunca no se espera que vaya a decrecer. Es Cuatro de, mil y pico personas. Cada día del año tenemos aproximadamente entre 4.500 y 5.000 personas en lista de espera, porque vamos trasplantando, pero van incluyendo pacientes. Y siempre digo que la lista de espera tiene un comportamiento paradójico. Todo el mundo espera que si aumenta la actividad de trasplante, se reduce la lista de espera, pero muchas veces nos ocurre al contrario, que cuanto más trasplantamos, más se van flexibilizando los criterios de inclusión y nos crece la lista de espera. Esto nos ha ocurrido con el pulmón. El pulmón ha crecido exponencialmente en los últimos años, el número de procedimientos de trasplante pulmonar exponencialmente, es el órgano que más ha crecido y la lista de espera no, la lista de espera ha crecido de manera prácticamente paralela, por lo tanto, la lista de espera está ahí. Esto lo digo porque vamos a hablar de dónde está el futuro del trasplante, pero el trasplante tal y como lo conocemos a día de hoy, tenemos que seguir apostando por él, porque salva vidas, mejora la calidad de vida de las personas y además nos permite, genera ahorro al sistema sanitario gracias a todos los pacientes que excluimos de diálisis. La diálisis es muchísimo más costosa que el trasplante renal. Entonces, en este sentido, nosotros seguimos buscando formas de incrementar la donación y de mejorar el acceso de nuestros pacientes a la terapia del trasplante tal y como lo conocemos. Tenemos que seguir creciendo en donación en asistolia, que es evidentemente nuestra forma de crecer, de llevar la donación más allá de las UCIs, como comentábamos antes. También muy importante, tenemos que incorporar a la sanidad privada en la actividad de donación, que tiene una participación muy marginal. El concepto de la donación como parte de final de vida tiene que integrarse también en los centros privados como parte de la práctica asistencial y ahí tenemos que seguir trabajando. Por último, también la donación pediátrica, una donación particularmente compleja, tenemos que seguir trabajando sobre ella. Y, por supuesto, medir nuestros resultados en salud. Estamos trasplantando órganos muy complejos y tenemos que garantizar, y así lo estamos haciendo, que estos órganos nos permiten proporcionar los mejores resultados a nuestros pacientes e identificar cómo podemos también ir mejorando cada vez más las expectativas de supervivencia de estos injertos. Esto lo relaciono con lo que yo considero que ahora deberían ser las vías de investigación fundamentales. Si yo tuviera que apostar en investigación en trasplante, ¿por qué apostaría? Pues en primer lugar por la generación de tolerancia inmunológica. Queremos trasplantes sin inmunosupresión.
A día de hoy nuestros pacientes necesitan inmunosupresión de por vida y están expuestos a los efectos adversos de la inmunosupresión, y además siempre hay un cierto riesgo, o sea, siempre se produce un cierto ataque de nuestro sistema inmune, por mucho que tengamos controlado el rechazo agudo a ese injerto, con lo cual nuestros injertos tienen una determinada vida. Al final, muchas veces al paciente hay que retrasplantarle. Luego necesitamos el trasplante sin inmunosupresión, y en este sentido tenemos algunos grupos de nuestro país. Me gustaría destacar la labor del Gregorio Marañón, el grupo de Rafael Correa, que está trabajando con timo y con células T reguladoras en el timo, o el grupo de La Paz, que está trabajando en inducción de tolerancia inmunológica, haciendo un trasplante simultáneo de médula ósea y de órgano sólido. Bueno, son dos líneas de trabajo con las que ahora estamos muy entusiasmados y que me gustaría resaltar. Por lo tanto, hay que apostar por la generación de tolerancia inmunológica. La otra importante vía de la apuesta en innovación son las técnicas de preservación. Hemos hablado de esos órganos sometidos a la isquemia caliente propia de la donación en asistolia, órganos mayores. Nuestros potenciales donantes son personas mayores y de edad avanzada, y tenemos que gestionar técnicas de preservación que nos van a permitir minimizar el efecto de la isquemia, que nos permitan validar los órganos y potencialmente tratarlos con células madre, regenerarlos, recuperarlos. Creo que eso es una vía de trabajo por la que tenemos que apostar. Y mirando más al futuro, tenemos que buscar alternativas al trasplante convencional, tal y como lo conocemos a día de hoy. ¿Cuáles son las grandes esperanzas? Pues yo diría que una va a ser el senotrasplante. El senotrasplante o el trasplante interespecie siempre se dijo que iba a ser algo del futuro, pero que siempre iba a ser algo del futuro. Es cierto que en los últimos años se ha producido un cambio cualitativo, un salto cualitativo muy importante, porque se han realizado procedimientos inhumanos que han demostrado con cerdos modificados genéticamente cómo somos capaces cómo podríamos ser capaces de realizar trasplantes sin que se produzca este fenómeno del rechazo hiperagudo que había determinado el fracaso de intentos previos de senotrasplante. Dicho lo cual, queda muchísimo camino por recorrer y, entre otras cosas, tenemos que ir definiendo ensayos clínicos en los que lo primero que habrá que definir es qué pacientes entran en estos ensayos clínicos, y luego está la generación de órganos artificiales o bioartificiales. Con artificiales me refiero a sistemas, dispositivos que sean capaces de emular perfectamente el funcionamiento de un órgano humano, un riñón artificial, igual que tenemos corazones artificiales, y por supuesto la generación de órganos bioartificiales con diferentes estrategias. Puesto que tienen mucho que ver los españoles, me gustaría referirme a los trabajos del grupo de Icpisúa y de otros grupos que están trabajando en la utilización de grandes animales como incubadoras de órganos humanos. Son embriones animales que se modifican de tal manera que no son capaces de generar un determinado órgano, y que con células pluripotenciales humanas ese nicho es ocupado por células humanas que son capaces de generar un órgano humano dentro de esa incubadora que sería el gran animal. Eso es una vía de desarrollo, o a través de la utilización de matrices de órganos no válidos para trasplante, o a través de la impresión 3D, la generación de órganos bioartificiales con células pluripotenciales humanas. Esta vía de órganos bioartificiales tendría la ventaja no solamente de poder generar órganos disponibles para uso clínico cuando se necesitan, sino que si pudiéramos utilizar células del propio paciente, generaríamos órganos con sus propias células, con lo cual evitaríamos ya también la necesidad de inmunosupresión, porque ese órgano no lo reconocería como extraño. Bueno, estos son vías fascinantes que todavía nos parecen de ciencia ficción, pero bueno, son líneas que nosotros seguimos. Y de llegar todas estas innovaciones a la práctica clínica, el reto va a estar en los costes de estos tratamientos y en cómo podemos garantizar que lleguen a todos nuestros pacientes de forma equitativa, de manera que lo pueda asumir el sistema sanitario
como hemos sido capaces de hacer con el trasplante de órganos. Directora Beatriz, hemos hecho yo creo que un repaso amplio al mundo de los trasplantes, pero estamos ya acabando. Por supuesto, te doy nuevamente las gracias por tu tiempo, por habernos acogido aquí en la sede de la Organización Nacional de Trasplantes, pero la última pregunta no puede ser más que ¿qué tenemos que hacer para hacernos donantes, para tener este carné de donantes de órganos? Lo más importante de todo es comunicar a nuestros seres queridos nuestra voluntad. Hablábamos antes del modelo de consentimiento presunto. Existen registros de voluntades anticipadas. Podemos dejar constancia por escrito de que queremos ser donantes. Existen carnés de donantes. Nosotros tenemos en la página web de la ONT un carné digital al que puede optar quien quiera. Las coordinaciones autonómicas de trasplante en las comunidades autónomas facilitan carnés de donantes. Las asociaciones de pacientes, que nos ayudan mucho en la actividad promocional de promoción de la donación, también nos pueden facilitar carnés. Lo más importante en cualquier caso es decirlo en nuestro entorno familiar, por dos motivos. Porque dado el momento, una familia en shock, una familia en duelo, el haber oído el deseo de su ser querido le va a ayudar mucho en ese momento, independientemente de que haya dejado constancia por escrito, en un registro, con un carnet de donantes. Y por otra parte, porque al comentarlo en familia se genera una conversación en el entorno familiar que también nos ayuda a sensibilizar a nuestros propios seres queridos. O sea, muy importante comunicárselo a nuestros seres queridos porque les vamos a ayudar llegado el momento y porque fomentamos o ayudamos a generar la cultura de la donación y la importancia de la donación. Estupendo, pues aquí nos quedamos. Muchísimas gracias nuevamente y confío tener ocasión de seguir manteniendo una conversación tan agradable como la que hemos tenido hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.